Hola, ¿qué tal les va, estudiantes de séptimo básico del Liceo San Pedro? Les habla el profe Carlos y vamos a ver nuestra clase 4 de biología que corresponde a la célula eucarionte. Nosotros ya habíamos estado hablando anteriormente de lo que era la célula procariota o que corresponden a las bacterias, pero ahora debemos pasar al siguiente nivel que corresponde a la célula eucariota o eucarionte. Es por eso que el objetivo de esta clase es identificar las características de la célula eucarionte, reconociendo sus principales estructuras y funciones. Vamos primero a hablar sobre la comparación entre la célula procarionte y la eucarionte, sobre las características de la célula eucariota, hacer la diferencia también entre la célula eucariota animal y vegetal, los organelos de la célula eucarionte, que vamos a ver de qué se trata eso, y posteriormente una pequeña síntesis de lo trabajado. Bien, nosotros, solamente para hacer un breve resumen de lo que ya hemos visto, sabemos que los seres vivos pueden estar conformados por dos tipos de células. Una de ellos es la célula procariota, que ya la hemos visto bastante, la célula procariota tiene como característica ser muy sencilla, ser pequeña y muy importante, no poseer núcleo celular, debido a que su ADN se encontraba libre y disperso en el citoplasma, porque no tiene mayores estructuras internas la célula procariota, salvo algunas moléculas, ¿cierto? Como los ribosomas o los plásmidos, pero no tiene estructuras grandes internas. Solo conforma a dos tipos de organismos, como ya hemos visto anteriormente, a bacterias y arqueobacterias o arqueas, y siempre van a ser organismos unicelulares. Por otro lado tenemos a la célula eucariota, que es una célula de mayor tamaño, es una célula mucho más compleja, tiene diversas estructuras internas con una complejidad considerable, y una de esas estructuras internas corresponde al núcleo celular. Es más, si nosotros nos vamos al origen del nombre, ¿por qué se le llama célula eucariota? Esta viene del griego eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo. Por lo tanto, eucariota significa literalmente una célula con núcleo verdadero. No así como pasaba con la célula procariota, que no tiene un núcleo, sino que el ADN se encuentra disperso en el citoplasma, formando una región denominada nucleoide, ¿cierto? Porque no es un núcleo verdadero, por eso se le llama nucleoide simplemente. Pero acá tenemos un núcleo verdadero. ¿Y qué ocurre en el núcleo? Fíjense que en el núcleo es donde se encuentra el material genético de la célula. Es decir, en el núcleo se almacena el ADN de la célula eucarionte. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos aquí una importante diferencia que voy a repetir. En la célula eucarionte, el ADN se encuentra dentro del núcleo celular. Esa es la función del núcleo, almacenar el material genético, a diferencia de la procariota, que tenía su ADN disperso en el citoplasma. Bien, la célula eucariota se va a presentar en algunos organismos unicelulares y en todos los pluricelulares, como plantas y animales. Recordemos que la célula procariota solamente eran seres vivos unicelulares y solamente bacterias y arqueas. En este caso, nosotros podemos encontrar algunos organismos unicelulares eucariotas que son poquitos, ¿cierto? Porque en su mayoría los organismos eucariontes son pluricelulares, es decir, mayoritariamente cuando hablemos de célula eucarionte o eucariota, nosotros nos vamos a referir a pluricelulares como plantas y animales. Bien, ahora, entonces, ¿qué seres vivos son los eucariontes? Es decir, los que están formados por células eucariotas. Tenemos ahí una imagen como habíamos visto antes, la cambié ahora sí, pero expresa lo mismo, que son los 6 reinos de los seres vivos, y en estos 6 reinos de los seres vivos, donde nosotros podemos encontrar a organismos eucariontes, es decir, que estén formados por células eucariotas en los animales, obviamente, las plantas también corresponden a organismos eucariontes, los fungi, o también llamados hongos, y los protistas, ¿ya? O protozoos. Si se fijan, ahí les indico yo la lista de seres vivos eucariontes, entonces los del reino protista, también llamados protozoos, los del reino fungi, que nosotros conocemos como hongos. Ojo que aquí entre protistas y fungi existen algunos organismos unicelulares, ¿ya? Sin embargo, en el caso de plantas y animales, siempre van a ser organismos pluricelulares. La particularidad o característica que tienen los organismos de estos 4 reinos, sean seres vivos unicelulares o pluricelulares, es que están conformados por células eucariontes. ¿Qué pasa con
eubacteria o bacterias y las arqueobacterias no están conformadas por células eucariotas, porque recuerden que ya hemos dicho que ellas están conformadas por células procariontes. Bien, si yo les pido entonces hacer un pequeño ejercicio y nosotros podamos identificar cuáles de estos organismos están conformados por células eucariontes, ¿cuál sería la respuesta? Tenemos bacterias, tenemos una ameba, que es un tipo de protozoo, tenemos arqueas, hongos unicelulares, algas y un puma. La respuesta correcta sería las amebas, son protozoos que están conformados por células eucariontes, son unicelulares pero eucariontes. Los hongos unicelulares también, porque pertenecen al reino fungi. Las algas, que en este caso pertenecen al reino planta, y también el puma por ser un animal. ¿Qué pasa con bacterias y arqueas? No están conformadas por células eucariontes, porque recordemos que son los dos tipos de organismos que están conformados por células procariotas, que son las que vimos en las clases anteriores. Ahora bien, debido a que la célula eucarionte conforma a protistas, hongos, plantas y animales, nosotros podemos hacer una clasificación entre los dos reinos que son más conocidos para nosotros, ¿cierto? Que son las plantas y animales, porque los protistas y los hongos son menos conocidos y menos estudiados, quizás. Por lo tanto, si nosotros hacemos esa clasificación, podemos clasificar a la célula eucarionte como animal, teniendo así la célula eucarionte animal, y la célula eucarionte vegetal, que son bien parecidas, la célula animal y la célula vegetal. Si se fijan, tienen núcleos, ¿cierto?, con organelos o estructuras que son parecidas, se puede apreciar la membrana plasmática, pero presentan algunas diferencias que vamos a ir detallando durante este video. El tipo de célula eucarionte que veremos nosotros es por lo general el tipo de célula que conforma a los animales. Por ese motivo le vamos a llamar célula eucarionte animal o simplemente célula animal, porque si decimos que es animal, asumimos que es eucarionte. Esto se debe a que las células eucariontes que conforman a las plantas tienen algunas características que las diferencian. Por lo tanto, a esta la vamos a llamar célula eucarionte vegetal o simplemente célula vegetal, porque al decir que es vegetal ya asumimos que es eucarionte. Considerando entonces las características o componentes que posee la célula eucarionte, podemos encontrar algunas similitudes con la célula procariota, es decir, con las bacterias. No son muchas, pero sí hay algunas estructuras que están presentes en las células eucariontes que ya estaban en la célula procarionte. Por eso ustedes ya las van a conocer. ¿Cuáles son ellas? La membrana plasmática, la voy a ir señalando en el esquema. La membrana plasmática, por ejemplo, que es el límite de la célula, ¿verdad? Es la barrera que cubre a la célula. El citoplasma, que lo marco ahora también en el esquema, que el citoplasma corresponde a la matriz interna de la célula, es decir, todo lo interno de la célula, todo lo que está dentro, desde la membrana plasmática hacia adentro, corresponde al citoplasma. Los ribosomas, que también los marco en el esquema que pueden apreciar ustedes, recuerden que los ribosomas tenían como función sintetizar proteínas, acá cumple con la misma función. También sintetizan proteínas, pero obviamente para la célula eucarionte. Y también tenemos el ADN o material genético, que si se fijan no aparece mencionado en el esquema, el ADN o material genético. ¿Por qué no aparece mencionado en el esquema? La respuesta es esta. No aparece mencionado en el esquema anterior debido a que en la célula eucarionte el ADN se encuentra dentro del núcleo celular. Por ese motivo nosotros no podemos ver el ADN en los esquemas como veíamos el ADN anteriormente en la célula procarionte, porque en la célula procarionte el ADN estaba desnudo, estaba libre en el citoplasma, pero aquí se encuentra encerrado en el núcleo celular. Por lo tanto, nosotros entendemos que la célula eucarionte obviamente tiene material genético, pero ese material genético se encuentra almacenado en el núcleo celular. Fíjense que, bien como dijimos anteriormente, la célula eucarionte tiene la particularidad de tener múltiples estructuras internas. Y a estas estructuras internas o compartimentos internos que se encuentran en el citoplasma, nosotros los vamos a llamar organelos celulares.
¿ya? Así se le llama a estructuras que se encuentran dentro de la célula, estructuras cerradas, ¿cierto? Que se encuentran adentro de la célula eucarionte y que no estaban presentes en la célula procarionte. Nosotros les vamos a llamar a ellos organelos celulares. Y el organelo celular de mayor tamaño en la célula eucarionte y probablemente uno de los más importantes es el núcleo celular. Por lo tanto, el núcleo celular es uno de los organelos presentes en la célula eucarionte. Ahí yo, en ese circulito amarillo, estoy marcando el núcleo celular. Toda esa estructura que estoy marcando corresponde al núcleo celular, que ahí podemos ver un detalle de lo que es esa estructura. Y el núcleo celular, por lo general, se dice que es el organelo de mayor tamaño dentro de la célula eucarionte. Recordemos que acá nosotros vamos a ver, estamos viendo un modelo de célula eucarionte, no quiere decir que todas las células eucariontes sean iguales, pero este es el modelo más representativo tal vez, y es el organelo de mayor tamaño dentro de la célula. Se ubica en una zona relativamente central del citoplasma. Como pueden ver ustedes, el núcleo está casi en el corazón de la célula, en el centro de esta célula. Y la función del núcleo celular es almacenar el material genético o ADN del organismo eucarionte. Ahora bien, si ustedes se fijan en detalle, marco nuevamente el núcleo celular, pero ahora voy a marcar una estructura que está dentro del núcleo, fíjense. Esa estructura que está ahí, no vayan a pensar ustedes que ese es el ADN, sino que esa es una estructura que está conformada por distintos tipos de moléculas, pero que se le denomina nucleolo, ¿ya? Y el nucleolo está dentro del núcleo y su función es participar en la expresión de la información genética. Es decir, que la información que está contenida ahí, el nucleolo ayuda a que pueda expresarse en el organismo. Ahora, les doy un dato. No confundir con el nucleoide, que era una zona, que el nucleoide es algo que no encontramos acá, porque el nucleoide es una parte de la célula procariota. Por lo tanto, no confundirse nucleolo con nucleoide. Yo sé que los nombres son parecidos, pero el nucleolo corresponde a una estructura eucarionte. El nucleoide ya quedaba en bacterias, eso quedaba atrás. Y aquí no estamos considerando bacterias, estamos considerando células de animales. Vamos a conocer ahora otros organelos de las células eucariontes. Por ejemplo, uno de ellos es el que podemos ver, que aparece marcado en la diapositiva. Fíjense que ahí el núcleo se ve grandote, ¿cierto?, al medio de la célula, pero debajito del núcleo podemos ver esa estructura que se ve de color amarillo, que se llama retículo endoplasmático rugoso. Tiene un nombre un poquito complicado, ¿cierto? Retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, nosotros lo vamos a abreviar simplemente como RER. R-E-R. RER. Retículo endoplasmático rugoso. ¿Y cuál es la función del retículo endoplasmático o retículo endoplásmico rugoso? Cualquiera de las dos formas sirve. O para nosotros el RER, que es un organelo que, si se fijan ustedes, está lleno de puntitos, ciertos circulitos, como se puede ver ahí. Esos puntitos son ribosomas, ¿ya? ¿Se acuerdan que la célula contiene ribosomas y la función de los ribosomas era la síntesis de proteínas? Por lo tanto, la función del RER va a ser muy similar. La función del RER va a ser participar en la síntesis de proteínas para la célula, debido a que esta estructura contiene muchos ribosomas adheridos. Por eso participa en la síntesis de proteínas para la célula. Existe otro retículo muy parecido al anterior, quizás con algunas diferencias estructurales, pero que, si se fijan, no posee ribosomas adheridos. Por ese motivo, a este tipo de retículo se le llama retículo endoplasmático liso. Y nosotros, para simplificar, le vamos a llamar REL. R-E-L, REL, retículo endoplasmático liso. Y la función del REL va a ser la síntesis de lípidos para la célula. Si se fijan, el REL no posee ribosomas adheridos, por eso recibe su nombre y lo diferenciamos del rugoso, que el rugoso es el que tiene estos ribosomas adheridos. Por lo tanto, la función del retículo endoplasmático liso va a ser la síntesis de lípidos, no de proteínas, sino que de lípidos para la célula. Acá podemos hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento, porque si se fijan,
en esa zona se encuentra el núcleo con el nucleolo en su interior, y si vamos avanzando podemos encontrar que primero vamos a tener al retículo endoplasmático rugoso con los ribosomas que se ven adheridos, ¿cierto? Que parece que fueran puntitos, y posterior a él se va a encontrar el retículo endoplasmático liso, que son los organelos celulares eucariontes que hemos visto hasta el momento. Existe otro organelo importante, que es el que pueden apreciar ahí ustedes en la imagen, que son los que aparecen ahí también, que se llaman mitocondrias. Fíjense que las mitocondrias son varias, una célula va a tener varias mitocondrias, y ellos son organelos celulares de doble membrana. ¿Cuál va a ser la función de las mitocondrias? Ellas generan energía para la célula, gracias a un proceso que llevan a cabo que se llama respiración celular. Es decir, reitero, las mitocondrias se encargan de realizar este proceso llamado respiración celular, y gracias a ese proceso la célula obtiene energía. ¿Para qué necesita energía la célula? Obvio, para llevar a cabo todas las funciones celulares. O sea, siempre la célula, para realizar sus funciones, necesita energía. ¿Cómo obtiene esa energía? Gracias a las mitocondrias. En esta diapo les expongo otras imágenes de mitocondria, porque las mitocondrias, ¿cómo las podemos identificar nosotros? Ya que son estructuras relativamente ovaladas, si se fijan, y que tienen diversos pliegues en su membrana interna. Las mitocondrias son un organelo de doble membrana, por lo tanto, la membrana interna es esa que se encuentra llena de pliegues, que a esos pliegues se les llama crestas, ¿ya? Crestas mitocondriales. Por eso para nosotros es fácil identificar a las mitocondrias, porque la membrana interna, repito, está llena de pliegues, como se observa en las tres imágenes que hay en la diapositiva. Bien, con respecto a la célula eucarionte vegetal, que es la cual vamos a revisar ahora, fíjense ustedes que la célula eucarionte vegetal tiene prácticamente las mismas características que la célula eucarionte animal. No hay mayores diferencias. Fíjense que tenemos la presencia de la membrana plasmática, del citoplasma, de los ribosomas y del ADN. Esas estructuras se encuentran. También tenemos que el ADN se encuentra dentro del núcleo celular, igual que la célula eucarionte animal, y que además posee organelos como el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, o RER y REL, las mitocondrias, entre otros. Si se fijan ustedes acá en esta imagen, yo les voy a ir señalando los puntos que tienen en común la célula vegetal con la célula animal. Fíjense que ahí está la membrana plasmática, límite celular, también estaba presente en la eucarionte animal. El citoplasma, si se fijan ustedes, que es el medio interno, ¿cierto? Todo lo que está desde la membrana plasmática hacia adentro, también se encuentra presente en este tipo de células. Y los ribosomas, que son estas estructuras encargadas de la síntesis de proteínas. Si se fijan ustedes, tenemos núcleo y nucleolo, al igual que la célula eucarionte animal. Y lógicamente dentro del núcleo se encuentra el material genético. Si ustedes ahora miran con más detalle, pueden ver que también están los retículos endoplasmáticos rugoso y liso, también está la mitocondria. Si realizamos una comparación entre la célula animal y la célula vegetal, podemos apreciar que tienen prácticamente las mismas estructuras: membrana plasmática, citoplasma, ribosomas, ADN, que se encuentra dentro del núcleo celular. También dentro del núcleo encontramos el nucleolo, RER, REL y mitocondrias, que, como dije, están presentes tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Sin embargo, en la célula vegetal podemos apreciar que existen otras tres estructuras aparte, las cuales vamos a ver en detalle la próxima clase. Como síntesis, podemos decir que la célula eucariota, a diferencia de la procariota, posee un núcleo definido, en donde se almacena el ADN o material genético del organismo. La célula eucariota es de mayor tamaño, es más compleja y conforma a algunos organismos unicelulares y todos los pluricelulares, entre ellos plantas y animales. La célula eucarionte se puede clasificar en célula eucarionte animal y célula eucarionte vegetal, que también se les puede llamar simplemente como
célula animal y célula vegetal, respectivamente. Algunos organelos celulares eucariontes son el núcleo, el RER, el REL, mitocondrias, entre otros. La célula eucarionte animal y vegetal poseen prácticamente las mismas estructuras, salvo que esta última, es decir, la célula vegetal, posee otras estructuras que veremos en detalle la próxima clase. Revisado esto, deben proceder a resolver la guía adjunta, la cual debe ser resuelta antes de ir al quiz. No vayan a olvidar eso, hay algunos que resuelven el quiz sin resolver la guía y sin ver el video, lo cual es muy difícil que puedan realizar de buena forma tomando en cuenta de que las preguntas del quiz se relacionan con la información del video y de la guía. Una vez subida la guía con sus respuestas, deben recién pasar a realizar el quiz. Recuerden que para que su tarea quede como completada, deben resolver la guía y enviarla a la plataforma y ahí recién pasan a resolver el quiz. Saludos, mucho ánimo, que les vaya muy bien en esta tarea y cualquier duda estoy atento para ayudarles a contestar. Un saludo grande para séptimo A y séptimo B.